a entender una parte del oficio de Dios, de su gracia, de su amor sobre nuestras vidas, que es maravilloso. Entonces tomemos la lectura ahí en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol te fatigará de día y la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Y bueno, ese es uno de esos salmos que nosotros lo hemos considerado en momentos adversos y difíciles de nuestras vidas. Quizás lo hemos leído, quizás lo hemos cantado, quizás lo hemos creído, quizás no lo hemos creído, quizás hemos aceptado completamente lo que este salmo dice acerca de Dios, quizás no lo hemos aceptado, pero este es un salmo que nos permite entender mucho acerca de Dios. Quisiera que tomáramos las preguntas que están ahí en su bosquejo y las consideráramos de manera personal, o si quieres al lado tuyo con quien está, contestarlas, pero que pensáramos en estas preguntas después de haber hecho la lectura y puedas contestar, plasmar algo ahí en tu bosquejo acerca de estas preguntas, y después las comentamos todos y abordamos un poquito lo que el Salmo nos enseña, ¿ok? Entonces tomamos unos minutos para contestarlas. A ver. Él es suficiente. Eso es lo que el salmista
salmista está tratando de arraigar en este salmo cuando lo está escribiendo. ¿Cómo es la protección de Dios? Ahí en el verso 3 al 6, pudiéramos pensar en lo que dice el salmo allí, ¿cómo es? No permitirá que resbale, por acá. Es continua, es completa. Dice que es un sombra, es como una protección, dice, del sol. Algo arriba de una protección. Ok, dice que es tu sombra, como algo cubriéndonos. Literalmente, pues ustedes pudieran tomar, Él no permite que resbalemos. Él no duerme, nos guarda. Es nuestra sombra. Promete que el sol y la luna no nos van a dañar. Hace unos días, ahí en las redes y en las noticias, hablaban de cómo los rayos estaban afectando la piel de mucha gente, ¿no? Y estaba pensando en este salmo, el Señor está diciendo, no te va a dañar el sol y la luna. Y la razón por la que no nos van a dañar el sol y la luna es muy sencilla. Él las creó y tú y yo somos sus hijos. Y Él pudiera protegernos a nosotros, así no usáramos protector solar por ninguna de estas situaciones. Pero esa es la misericordia de Dios. Ahora, ¿cuál es la palabra repetida para protección en los versos 3 y 6? Guardar. Él nos va a guardar, o Él es nuestro guardador. Y eso es maravilloso, poder caminar la vida sabiendo que Dios es nuestro guardador. Te puede fallar el policía, te puede fallar el velador, te puede fallar el protector solar, te puede fallar el seguro del carro, te puede fallar el seguro de gastos médicos, te pueden fallar mil y unas cosas, pero lo que el Salmo una y otra vez nos afirma es Jehová es tu guardador. Eso es maravilloso, sentirnos seguros por esta razón. Y al final, en el verso 7 y 8, ¿qué tipo de protección nos es prometida en estos versículos? De todo mal. Desde ahora y para siempre. Habla de un presente, pero habla de qué? Habla de la eternidad, exactamente. Y esa es la confianza con la que un hijo de Dios puede caminar. Que desde el momento en el que tú y yo entregamos nuestra vida al Señor por gracia fuimos llamados a la salvación, por gracia fuimos salvos, por gracia estamos siendo santificados por su Espíritu Santo, por gracia estamos siendo consolidados por su palabra. Pero qué inmensa seguridad la que tenemos en Dios de saber que Él nos va a guardar. Ahora déjenme ampliar un poquito este salmo. Este salmo está ubicado entre el Salmo 120 y el Salmo 136. Yo ya he dicho que esta área de los salmos es conocida como salmos graduales, como salmos de ascensión. Es decir, estos salmos eran entonados o eran proclamados o confesados por los peregrinos que venían a Jerusalén a adorar a Dios. Lo que hace que un salmo sea gradual o sea un salmo de ascenso es que eran cánticos que los peregrinos tenían o llevaban a cabo mientras ellos venían a Jerusalén a adorar a Dios. Incluso cuando llegaban a las grandes escalinatas del templo, todavía allí se proclamaban salmos graduales. Y la manera como ellos lo hacían es que cada vez que iban subiendo un escalón proclamaban una porción de ese salmo. Por ejemplo, el Salmo 127, que es un salmo de ascenso gradual. Estaban en una escalera y decían, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Y subían un escalón, si Jehová no vela la guardia, en vano vela, si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Y subían otro escalón y comenzaban ahí. Eso es lo que hacía que fuese un salmo de ascenso o gradual. Es decir, preparaba el ambiente espiritual para que la gente que se acercaba al templo con la idea de adorar, de traer una ofrenda, con la idea de traer una devoción a Dios, en el entendimiento que ellos tenían de la religión, era la manera de acercarse. Pero puse en esta imagen un camino y puse montañas, puse ahí cielos, porque quiero que pensemos esta noche que
nuestra vida en el Señor es un peregrinaje. Nuestra vida en el Señor es un caminar continuo, constante. Y mi pregunta es, ahorita mismo es, ¿qué estás mirando? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué es lo que es el centro de mi atención en este momento? Mira, si tomásemos la idea de que estos cánticos o este salmo es un salmo gradual, pudiéramos pensar que el salmista que escribe esta porción del Salterio venía caminando, no sabemos desde qué tan lejos de Jerusalén, y siempre que alguien venía a adorar al templo o venía con una actitud de devoción al templo, la idea era que mientras te ibas acercando al templo, tu mirada tenía que estar allí en Jerusalén, en la gran ciudad, en el templo. Pero si tú salías desde muy lejos, quizás lo primero que simple y sencillamente veías serían montes, serían montañas. No alcanzarías a distinguir Jerusalén desde una lejana tierra, ni siquiera el templo. Este salmo nos habla de 4 aspectos de Dios, que es lo que quiero revisar ahorita contigo. En los primeros 2 versos nos presenta a Dios como ayudador. En el verso 3 y 4 nos presenta a Dios como guardador. En el verso 5 y 6 nos presenta a Dios como protector. Y en el verso 7 y 8 nos presenta a Dios como preservador. Ahora, quien ha experimentado a Dios en estos 4 sentidos puede tener una idea completa de la que el salmista tenía. Para el salmista, Dios era su ayudador, Dios era su guardador, Dios era su protector, pero también Dios era su preservador. Entonces, este es un salmo que afirma confianza, fe y seguridad en Dios. Y todo esto viene no en momentos fáciles, viene en momentos adversos. Muchos de nosotros, en medio de la victoria o en medio del triunfo, nunca pudiéramos haber entendido, por ejemplo, a Dios como ayudador. Pero cuando estás en medio de una necesidad y clamas a Dios, entonces nos es muy visible que es nuestro ayudador. Quizás en medio de tu casa o en medio de la comodidad de tu hogar pudieras sentirte protegido. Pero cuando no estás protegido, entonces pudieras sentir el aspecto de Dios como protector. Entonces el salmista tenía una idea completa. Observen en el verso 1 y 2 como nuestro ayudador. El salmista responde a la pregunta que muchos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi socorro? Es más, la palabra socorro en nuestro idioma español es muy poco usada. ¿Cuándo es usada esta palabra? Cuando alguien necesita ayuda. Digo, al menos que te llame socorro, ni siquiera le dicen socorro, le dicen choco, ¿no? Ni siquiera a las socorros, imagínense, las llaman por su nombre. ¡Choco! ¿Cuándo en nuestro idioma usamos la palabra socorro? Cuando realmente estamos en un aprieto, en una necesidad, en una enfermedad, en una calamidad. Volteamos a la pared, que quizás está dentro de tu casa, de tu oficina, y dices, ¡socorro, Dios! Pero no la usamos comúnmente, no es una palabra que usamos comúnmente. Ahora, imagínate si estamos pensando en peregrinos que vienen a Jerusalén a adorar a Dios, que vienen al templo, que vienen quizás a una de las fiestas que se realizaban en Jerusalén anualmente. Vinieran caminando y veía simplemente montes, y mientras caminaba iba buscando el monte donde estaba sentada la ciudad de Jerusalén, y mientras veía la ciudad de Jerusalén seguiría buscando el lugar donde estaba el templo, el punto más alto de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad que estaba a 823 metros de altura a nivel del mar. Era una ciudad alta. Por eso lo vuelvo a decir, la idea de los salmos cuando habla de la presencia de Dios no es que entramos a la presencia de Dios. No, la idea de los salmos cuando habla de la presencia
Quien quería llegar al templo en una actitud de adoración y de devoción a Dios, tenía que subir. No estaba al nivel de los demás, no estaba al nivel de poder simple y sencillamente entrar, tenías que subir. Pero piensa en un momento cuán imponente puede ser los montes. ¿Qué tan imponente puede ser un monte? ¿Qué tan imponente puede ser estar ahí en medio de un cañón, voltear para un lado y ver un monte, una montaña, voltear para el otro y ver una montaña, seguir volteando hacia donde quieras ver y simple y sencillamente ver rocas y más montañas y más montañas? Hasta hace unos, no sé, ya 10 años o 12, conocí ahí el Gran Cañón, ahí en Arizona, y era increíble estar en un punto alto. Y cuando estabas en un punto alto, subimos a ese punto alto los más jóvenes que íbamos en ese viaje, y llegamos a ese punto alto y volteamos hacia abajo y estaban los no tan jóvenes que se habían quedado allá. Y de un punto alto a un punto no tan alto era increíble la proporción que podías ver. Las personas con las que habíamos ido tenían una proporción similar a la nuestra cuando llegamos al Gran Cañón. Pero cuando nosotros subimos y ellos se quedaron acá, de arriba hacia abajo tenían otra proporción, parecían muñecos. Y si hubiéramos seguido subiendo y volteamos hacia atrás para ver qué estaban, hubieran parecido hormigas. No lo sé. Las montañas aquí tienen un sentido de asombrarnos, de ser imponentes. Pero observa, el Salmo no se centra en la creación. El Salmo se centra en el Creador. Y si nosotros vamos a entender el papel de Dios como nuestro ayudador, vamos a tener que pasar de ver simplemente la creación para ver al Creador, no la creación. La creación nos puede asombrar, ¿cierto? La creación te puede maravillar. Conoces de un animal, conoces de una región, conoces de algo pasando en la tierra y dices, wow. Pero la creación no tiene la capacidad de salvarnos. La creación no tiene la capacidad de redimirnos, de restaurarnos. Esa solamente la tiene el Creador. Entonces el salmista viene y está asombrado, alzando sus ojos a los montes. Pero llega un momento en el que dice, por más imponente que sean los montes, mi socorro viene ¿de dónde? Viene de Jehová. Ahora, mira el Salmo 48.1. Salmo capítulo 48, versículo 1. Esta era la idea con la que los peregrinos se aproximaban a Jerusalén. Este era el sentido de ir a Jerusalén. ¿Alguien lo tiene, por favor? Salmo 48.1. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. En su monte santo. Recuerden la ciudad, el templo estaba en Jerusalén y el monte sobre el que estaba el templo era alto. Entonces dice, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, monte de Sión. Ahí estaba el templo y esta era la actitud con la que los peregrinos se acercaban. Grande es nuestro Dios, grande es Jehová, es digno de ser en gran manera alabado. Pero vean el reconocimiento en su ciudad, en la ciudad de Dios, en nuestro monte, en su monte, santo. En su monte santo. Entonces, pensemos en el peregrino caminando hacia Jerusalén, alzando su vista, identificando una gran cantidad de montes, de montañas, pero sabiendo que solo había un monte santo al cual llegar y experimentar el socorro de Dios. Nuestro socorro solo puede provenir del Señor, quien realmente es nuestro ayudador en todo momento y en toda hora. Ahora recordemos algo, los montes habían suplido una necesidad para el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, entró a Canaán,
habían convertido en un lugar de fortaleza. Es decir, ellos tomaron los montes para ver la siguiente ciudad a conquistar, para poner allí su campamento. Y es que la milicia de Canaán no había preparado sus carros, no había preparado sus carros de guerra para subir a las montañas. Estaban preparados para enfrentar al enemigo en lo plano, pero no para enfrentar al enemigo hacia arriba. Entonces, si tú lees el libro de Josué, vas a encontrar que los israelitas, el pueblo de Israel, tomó los montes como lugar para guardarse y desde allí atacar al enemigo. Y fue considerado en ese tiempo, los montes fueron considerados como un lugar de fortaleza, como un lugar de seguridad, como un lugar de provisión para ellos. Pero también en este tiempo los montes eran considerados como un lugar donde los dioses paganos habitaron. Era un lugar considerado como el asiento de algunos dioses. Ahora, si revisas qué pasó en algunas montañas en el Antiguo Testamento, sería interesante. ¿Se acuerdan dónde Dios le dio la ley a Moisés? ¿En dónde fue? En un monte, ¿verdad? En el monte Sinaí. ¿Se acuerdan dónde fue que paró el arca cuando encontró tierra seca? En una montaña, en Ararat. ¿Se acuerdan aquel gran acontecimiento que encabezó el profeta Elías, levantándose un buen día entre la comunidad y los profetas de Baal que estaban allí y haciendo una gran pregunta al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Si van a servir a Dios o van a servir a Baal? Y entonces Elías les presenta un reto a los profetas de Baal y le dicen: vamos a levantar un altar y vamos a pedir a nuestro Dios que la ofrenda que está presente en el altar sea consumida. Y el Dios que responda con fuego, entonces Israel sabrá cuál es el verdadero Dios. Y usted sabe lo que pasó. Esto fue por la mañana. Y entonces los profetas de Baal comenzaron, levantaron su altar. Elías, como todo un caballero, les da la opción a ellos. Y ellos comienzan a hacer sus oraciones y demás. Comienzan a danzar, comienzan a hacer toda una estrategia para provocar que en aquel día en el Monte Carmelo Baal demostrara que era Dios. Y llega un momento en el que sarcásticamente Elías comienza a decir: ¿qué ha pasado? ¿Está dormido? A lo mejor su Dios está de paseo. Y ellos, cuando escuchan el sarcasmo de Elías, dice que se comienzan a lacerar su propio cuerpo, a dañar en su propio cuerpo. Y entonces Elías llega, levanta el altar a Jehová. Un dato curioso es que pide que rocíen el altar de agua. Y digo un dato curioso porque no había llovido sobre aquella nación por la propia palabra del profeta Elías. No había agua. Sin embargo, él dice: échenle toda el agua que hay, tráiganla toda, rocíenlo de agua, como una demostración del poder de Dios. Y Elías simple y sencillamente eleva una oración a Dios e inmediatamente Dios responde con fuego. Todo esto pasó en un monte, el Monte Carmelo. Todo esto está pasando en montes. Y pudiéramos seguir y continuar. Una gran ocasión en la que Dios hizo algo en montes. Y si venimos al Nuevo Testamento, encontramos en Mateo 5, 6 y 7 el sermón del monte. Y mientras seguimos viendo de Jesús, encontramos que Jesús se transfiguró en un monte, en una montaña. Entonces, lo que quiero simple y sencillamente decir es que el salmista aquí está declarando que su ayuda viene solo de Dios. Alzar nuestra vista es alzar nuestra vista al Dios de la Biblia y permitir que la Biblia, inspirada por este Dios, nos dé un testimonio de quién es Él. Aquel que hizo los cielos y la tierra debe de ser nuestra única ayuda, nuestro único sostén, nuestra única fuente de fortaleza, nuestra única fuente de edificación. Quienes hemos venido humillados, postrados, rendidos ante este Dios, hemos dejado cualquier tipo de socorro que teníamos en el pasado. No sé a quién pedía socorro en el pasado, pero
si realmente has entendido que Dios es nuestro ayudador, seguramente habrás renunciado a todo tipo de pequeña montaña en tu vida, al compadre, al padre, al banco, al amigo, al doctor, al pariente. Has renunciado a todo eso. ¿Por qué? Porque has entendido, Dios quiere ser tu ayuda. Y eso no es que Dios quiera ser el ayudador de unos cuantos. Dios quiere ser realmente el ayudador de todos aquí. El problema es que algunos lo hemos creído y otros no lo han creído. El problema es que algunos miramos realmente a Dios con fe como nuestro ayudador y otros no lo miramos con fe. Pero Dios quiere ser nuestro ayudador. Ahora pase al verso 3 y 4. 3 y 4. Y aquí el salmista está viendo a Dios como el guardador. Como el guardador. Usemos una palabra quizás un poco más común para nosotros, como el vigilante, como el velador. Famoso a mi guardador, ¿no? Él está ahí de lunes a domingo, solo el domingo, de lunes a sábado, es un señor que vela ahí, literalmente vela. Si yo llego a las 6 ya está dormido, si yo llego a las 7 está dormido, y imagínense que pasa a la 1, 2 de la mañana, ¿verdad? Está dormido, ¿no? Y yo a veces le juego la broma a mi esposa y a mis hijas los domingos cuando no está. Yo le digo, me siento inseguro. No está, ¿verdad? Pero simple y sencillamente, y siempre nos toca despertarlo porque mis hijas se acostumbraron a saludarlo todos los días y todas las noches. Así que cuando bajamos del carro, ¡buenas noches! Y entonces él despierta. El único día que está despierto es el sábado, es cuando come. Como guardador, Dios es 100% seguro por una razón. Él siempre está velando por su pueblo. Y dice el salmista, no duerme, no se adormece. Eso significa que Dios no deja de fijarse en los más diminutos detalles de nuestras vidas. Cuando aquí dice que no duerme, que no se adormece, es porque no se adormece, es porque está despierto y está observando cada detalle de ti y de mí y de nuestras vidas para guardarnos. A diferencia de los dioses paganos, el Dios al que tú y yo servimos no duerme. Recuerden cuando Elías confrontó a los profetas de Baal, esto fue una de las cosas que les dijo, quizás su Dios esté dormido. Y esa es una cualidad, si lo queremos decir así, de los dioses paganos. Están dormidos. No están despiertos. Están dormidos. Por eso la gente se desespera, por eso la gente puede gritar, por eso la gente puede tener ese tipo de actitud. Miren el Salmo 37, verso 24. Vean lo que ahí el salmista nos afirma acerca de Dios. Sí, verso 24 y 25, me lo leo, por favor. Observa la seguridad del verso 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. Cuando el hombre resbalare, cuando el hombre cayere. Y por eso el salmista dice unos versos acá, no dará su pie al resbaladero. No dará su pie al resbaladero. Este concepto de guardar de nosotros es maravilloso. Tener la seguridad de que Dios está guardando de nosotros. Tener la seguridad de que puede fallar el automóvil en el que tú vas, pero el Señor está guardando de ti.
Puede fallar el que vela tu calle o tu cuadra, pero Jehová está velando por ti. Puede fallar la seguridad que crees tener en alguien, pero Jehová está velando por ti. ¿No le parece que es mucho mejor que Jehová vele por usted y por mí, que vele cualquier otra cosa, cualquier otra persona? Y esa es la seguridad del salmista. Él está velando por mí. Este mismo concepto de guardar de nosotros en el Nuevo Testamento es ampliado por un apóstol y habla de Dios de esta manera. En 1 de Pedro 2:25, pasen ahí al primer carta de Pedro, capítulo 2, verso 25, para ver cómo en el Nuevo Testamento este concepto es maravilloso. Éramos como ovejas descarriadas, dice Pedro, pero ahora habéis vuelto ¿a quién? Al pastor y obispo de vuestras almas. El pastor y el obispo. La palabra pastor es tomada lógicamente de la idea clara que se tenía del rebaño. Él está guardando de nosotros como un pastor guarda de su rebaño. Pero la palabra obispo es un poquito más amplia en el Nuevo Testamento y habla de alguien que está supervisando. Alguien que está supervisando tu vida, mi vida. Es como cuando en una empresa dices fulano de tal es el supervisor. Y cuando todo el mundo sabe que va a venir el supervisor, órale, todo el mundo se pone a hacer las cosas como deben ser hechas, como tienen que ser hechas. Pero aquí Pedro está diciendo, andábamos como ovejas descarriadas. Y en un momento el Señor nos rescató. Y cuando Él nos rescató, llegó a ser dos cosas. Llegó a ser el obispo y llegó a ser el pastor de nuestras almas. El pastor, perdón, y el obispo de vuestras almas. Entonces, imagínense qué seguridad. Tú y yo seguimos siendo como ovejas. Y hemos hablado de esto. La naturaleza de la oveja, Pedro la da en este pasaje. La naturaleza de la oveja es perderse, descarriarse. Sin embargo, Pedro está afirmando la maravillosa gracia y favor de Dios. Él es nuestro pastor y Él es nuestro obispo. Y qué maravilloso es tener esa seguridad, ¿cierto? Saber que Él nos está pastoreando, saber que Él nos está supervisando, que Él está observando todo de nosotros. Lo tercero lo presenta el verso 5 y 6. Y el salmista aquí presenta a Dios como un protector, como un protector. Estos versos nos presentan la forma divina en la que Dios obra a favor de los suyos. El verbo guardador aquí está caracterizado por las acciones que Dios hace a favor de su pueblo. Observen la sombra. Él es como una sombra en estos versos. La sombra es una manera de protegernos. Es como un refrigerio en medio del sol de Palestina. Los peregrinos están saliendo de su aldea, de su casa, vienen rumbo a Jerusalén. La inclemencia en ese clima árido, desértico, puede ser fuerte. Sin embargo, el salmista está diciendo, eres como una sombra alrededor de nosotros. El sol y la luna en estos pasajes presentan los peligros del día y los peligros de la noche que pueden venir sobre un viajero, sobre un peregrino que está queriendo llegar a Jerusalén. Te pregunto, ¿hay peligros de día para nosotros? ¿Hay peligros de noche? Y qué maravilloso es saber, Señor, tú me estás protegiendo. ¿No le parece maravilloso eso? ¿No le parece una seguridad increíble? De repente la gente está ahí hablando, es que el día está haciendo mucho calor, es que si sales te puedes tener un accidente, te pueden atropellar. Y de noche es lo mismo. De noche nada más andan los malos, nomás, mira tu andar de noche. Bueno, y no es como que un consejo que andes a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Pero de repente cuando tienes que estar en ese momento, por X, Y o Z razón, puedes tener la seguridad, Dios me está protegiendo.
yo estaba en el hospital cuando Fernanda estaba naciendo y estaba en el hospital porque nació a las 11:45 de la noche, así que habíamos estado todo el día en el trabajo de parto y habíamos llegado hasta la noche hacia el parto, y entonces yo estuve como hasta 3 de la mañana en el hospital cuando llegó mi relevo para entonces ir a la casa a dormir. Y yo había estado leyendo un libro durante ese día, nada tenía que ver con el momento que iba a vivir, pero estaba leyendo un libro donde el autor hacía mención a ciertas situaciones del ocultismo. Y había leído lo que un gato negro representaba para el mundo espiritual del reino de Satanás. Entonces yo tomo mi carro a las 3 de la mañana y manejo del hospital a mi casa con un sueño increíble. Yo iba pero deseando aventarme a la cama como un niño cuando dicen alberca, ¿no? Y entonces cuando yo giro para entrar a mi casa, lo primero que veo en la puerta es un gatito negro ahí esperándome. Y entonces yo dije, ¿cuál será mi opción? Era tanto mi sueño que yo dije, pobre gato, ¿verdad? Me bajé y pité y el gato salió corriendo, y después me puse a pensar, ya que había entrado, pero yo había leído del gato esto, pero Dios es tu protector. Dios es tu protector. Otra vez llegamos y teníamos ahí una cruz con sal y también tiene su significado. Y entonces yo le dije a mi esposa, escoba y recogedor. ¿Y qué vas a hacer? Barrer la sal. Punto. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro protector. Ahora, escúcheme bien eso. Pudiéramos especular un montón de cosas. Que si el gato, que si quién me lo mandó, que si fue la bruja de allá, que si fue la bruja de acá, que si la sal, que si la posición de la sal. No, olvídese de eso. Olvídese de eso. Dios es nuestro protector. Dios es mayor que la sal, Dios es mayor que el gato, y Dios es mayor de aquel que te pudo haber mandado el gato o la sal. Punto, se acabó. Punto, se acabó. Entonces, vemos aquí cómo el salmista está hablando de que esta sombra lo está guardando, lo está protegiendo, lo está librando. Y observen eso, en su entrada y en su salida. De repente yo encuentro gente que se está despidiendo porque va a hacer un viaje. Y está ahí despidiéndose de sus hijos y está diciendo, ven, te quiero abrazar porque no sé si va a ser el último abrazo. Qué manera tan trágica de despedirnos, ¿no? Vean lo que dice el salmista. Él nos guardará en el sol, de la luna, pero observen lo que dice, en nuestra entrada y en nuestra salida. Pasen al Salmo 91:1 y vean lo que el salmista aquí está experimentando acerca de este abrigo y de esta cobertura que Dios trae a nuestras vidas. Salmo 91, versículo 1. ¿Morará bajo qué? La sombra del omnipotente. Para los que todavía no sabemos qué es omnipotente, simple y llanamente es que Dios es todopoderoso. Es decir, no hay quien se iguala en su poder. Entonces, qué maravilloso es caminar en la vida sabiendo estamos bajo la sombra del Dios todopoderoso. ¿Por qué temer? Estamos bajo su sombra. Pero lo segundo que el salmista habla de él como un protector es que habla de su mano derecha. Su mano derecha. La mano derecha era considerada en el pueblo de Israel como la mano de un defensor. Y el salmista está representando aquí a Dios como protector con su mano derecha. Es decir, Él está ahí para protegernos en medio de cualquier necesidad. El panorama claro de cómo Él nos protege nuevamente es de día y de noche. Y termino en el verso 7 y 8 como preservador. No solo es nuestro ayudador, no solo es nuestro guardador, no solo es nuestro protector, sino que también el Salmo habla de Él como un preservador. Dios nos guarda de todo mal, es decir, de todo tipo de desgracia. A ver, pensemos en algunas desgracias. Enfermedad,
accidentes, asaltos, pérdidas, muerte, violencia. Dios nos guarda de todo tipo de desgracia. Normalmente estas provienen del exterior o pueden venir a través de un enemigo, un tipo de enemigo. Pero cuando nuestra confianza está puesta en Dios, sabemos que Él nos librará. El problema en medio de estas situaciones es que no sabemos cuándo nos librará. Y ahí es donde nuestra fe entra en un juego tremendo. Porque teóricamente puedo saber, Dios, yo sé que me vas a librar. Pero apúrate, hazlo ya. Y el problema es que si estamos allí, que si Dios está permitiendo eso, si Él es el creador de los cielos y de la tierra y tiene autoridad para guardarnos, para protegernos, para ayudarnos y también para preservarnos, Dios está permitiendo eso con un propósito. Y ese es el punto, que muchas veces no entendemos el propósito de Dios hacia ese particular y por qué está permitiendo eso en nuestras vidas. Ahora, observen que preserva nuestra entrada y nuestra salida. Y esta frase entrada y salida incluye todos los aspectos de la vida. Para el salmista, entrada y salida pudiera representar entrar y salir de Jerusalén. Para nosotros en este día, el que Dios guarde nuestra entrada y nuestra salida, habla de algo muy sencillo. Estamos en esta tierra como peregrinos y extranjeros hasta el final. Desde ahora y para siempre. Nos habla del presente, pero también nos habla del futuro. Y esto debe causar gran gozo en la vida de un creyente, saber que aquel que ha iniciado la buena obra en nuestras vidas, la verá terminada. Llegaremos al final de nuestra existencia en este mundo y pasaremos una eternidad con Él. Y Dios usará el proceso y los eventos y las situaciones adversas de nuestras vidas y en todo nos preservará y nos librará. Pasaremos por el fuego, dijo el profeta, y no nos quemaremos. Pasaremos por el agua y no nos ahogaremos. Nuestro Dios nos preserva. Y en este particular el salmista va mucho más adelante de lo que nosotros podemos imaginar. Pasen a 2 salmos para terminar. Salmo 21, versos 7 al 8. Gabriel, por favor. Cuando el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. El rey confía en Jehová. Por esa razón no va a ser conmovido. Su diestra alcanzará a los que lo aborrecen. Y la mano de Dios va a alcanzar a todos sus enemigos. Vean que todas estas promesas están condicionadas simple y sencillamente a confiar en Jehová. En resumen, este salmo nos invita a confiar en Jehová, no teóricamente, porque cualquiera de nosotros pudiéramos cantar que confía en Jehová, cualquiera de nosotros pudiéramos tener esta verdad en la mente. Necesito confiar en Jehová. Yo confío en Jehová. Tú confías en Jehová. Él confía en Jehová. Nosotros confiamos. Ustedes, vosotros, lo pudiéramos tener en nuestra mente. Esa no es la verdad central del Salmo. La verdad central del Salmo es que al igual que aquellos peregrinos que iban hacia Jerusalén para adorar a Dios, la verdad central de este salmo es que tú y yo somos peregrinos en esta tierra. Y también nosotros estamos caminando hacia la Jerusalén celestial.
hacia la verdadera Jerusalén. Y si algo nos va a ayudar a llegar hacia esa Jerusalén, es que no olvidemos, dependemos de Dios. ¿Cómo qué? Como nuestro ayudador, como nuestro guardador, como nuestro protector y como nuestro preservador. No hay nadie más a quien mirar. No hay nadie más a quien clamar por socorro o por ayuda. Pero este salmo nos debería urgir a conocer y a reconocer a Dios en estas 4 áreas de nuestras vidas. Salmo 125:2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Por eso el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. Iba camino a Jerusalén, y este salmo nos dice: así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Y observe nuevamente: desde ahora y para siempre, eternidad, desde tu presente hasta eternidad con Él. Dije al principio que quizás este salmo lo has leído, lo has repetido o lo has cantado, simple y sencillamente. Pero así como dije del Salmo 23, que no basta con conocer el Salmo, hay que conocer al pastor del Salmo, tengo que decirte que no basta con repetir este Salmo. No basta con conocer este Salmo. Hay que conocer a Dios como nuestro guardador, como nuestro socorro, como nuestra ayuda, como nuestro protector, como nuestro preservador en cada aspecto y en cada área de la vida. Y cuando dejamos que verdaderamente sea su mano, su sombra, su ayuda, su misericordia mostrándose alrededor de nuestras vidas, entonces nosotros somos los más bendecidos, porque creceremos en confianza y en seguridad de quién es Él y de lo que Él hace por nosotros para guardarnos y preservarnos mientras llegamos a nuestro verdadero hogar. Estamos de paso, pero el único que puede librarnos es Dios. El único que puede llevarnos hacia Él por lugares correctos y sendas de justicia es Él. Entonces no sé en qué parte de tu vida estás ahora, no sé en qué expectativa tienes que conocer a Dios como el ayudador, como el protector, como el guardador, como el preservador. Pero te quiero animar, ese es un salmo que tiene que alentarte y animarte. Él sigue siendo Dios. No importa en qué tú estés, no importa si estás en barco, no importa si estás en una simple lancha, no importa si estás a pie, no, eso no importa. Dios sigue siendo Dios. No importa lo grave de tu situación, Dios sigue siendo Dios. Quisiera orar. Vamos a ponernos de pie. ¿Por qué no sales de tu lugar y buscas a otra persona? Busca a alguien con quien orar. Sal un momentito de tu lugar y busca la vida de alguien con quien orar y poder alentarnos y animarnos en el peregrinaje que estamos pasando, que estamos viviendo ahora mismo. Sal ahí de tu lugar y busca a alguien para orar. Señor, ayúdanos. Solo tú sabes y solo tú conoces la necesidad que hay en nuestro corazón. Solo tú sabes la necesidad de dependencia de ti que tenemos. Solo tú sabes la necesidad que tenemos de buscar en ti nuestra seguridad, nuestro refugio, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la calamidad. Es que en esta hora clamamos a ti, venimos a la roca de nuestra salvación y aceptamos y entendemos que nuestro refugio viene solo de ti, no viene de ninguna otra cosa, no viene de ninguna otra persona, no viene de ninguna otra situación. Ayúdanos a mirarte a ti, ayúdanos a poner nuestra mira
cosas de Dios, en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Ayúdanos a alzar nuestra mirada por encima de la adversidad, por encima de los enemigos, por encima de los problemas, por encima de toda adversidad que estemos enfrentando, y permítenos venir a ti cobijados, que junto con el Salmo 91 podamos decir: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, que tu sombra sobre nuestras vidas sea algo real, sea algo permanente, que no lo dudemos, que no seamos incrédulos. Perdónanos cuando no hemos aceptado y cuando no hemos reconocido tu poder para librarnos, para guardarnos de todo peligro, de toda acechanza, de toda adversidad. Guárdanos, Señor, guárdanos. De día y de noche solo tú eres nuestra seguridad. De día y de noche solo tú puedes librarnos. No des nuestro pie al resbaladero. Sé nuestro socorro, sé nuestra sombra de día y de noche. Sé nuestro baluarte, lugar seguro en el que podemos descansar, en el que podemos confiar. Señor, si alguno está aquí claudicando, que pueda entender, tú eres más poderoso que cualquier cosa. Si alguno aquí, Señor, está débil, fortalécelo con tu mano de poder. Pedimos gracia sobre gracia. Pedimos que tu Espíritu Santo nos convenza de todo pecado, de toda maldad, de toda justicia, de todo juicio. Y perdónanos, Señor, si no hemos caminado viéndote como nuestro ayudador, viéndote como nuestro protector, viéndote como nuestro preservador. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a confiar y a descansar en ti para cada área y para cada aspecto de nuestras vidas. Lo pedimos en este momento en Cristo Jesús. En Cristo Jesús oramos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Señor, traemos esta noche la vida de Aida, la ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos, Señor, el tratamiento de radioterapia que se está llevando a cabo ahora mismo sobre su cuerpo. Pedimos, Señor, tu misericordia sobre su vida, y pedimos que tengas a bien mover tu mano de poder, tu mano de gracia sobre ella. Extiende tu favor hacia su vida. Pedimos que el hallazgo, Señor, que se ha hecho en su vida pueda ser completamente, Señor, aniquilado, que pudiéramos tener la obra de Dios en su vida poderosamente obrando. Sobre todo, Señor, pedimos que en medio del proceso al cual tú has querido llevar a tu hija, ella pueda experimentarse como su fortaleza, como su ayudador en todo momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice también la vida, Señor, de Patti. Oramos que sigas obrando alrededor de su vida, alrededor de su cuerpo. Pedimos que sigas mostrando tu fidelidad, su amor.